En nuestro país se está contabilizando. Hay 13,000 mujeres recluidas en algún centro penitenciario. De ellas, 70% viven en prisiones mixtas, de acuerdo con Derechos Humanos. 386 cárceles federales, estatales y municipales que hay, pero solo 12 son femeniles, donde vive apenas una tercera parte de las presas. El resto se ubica dentro de algunos de los 220 centros considerados mixtos, y no hay una norma que garantice los derechos de las mujeres dentro de la reclusión. En el sexenio pasado había una estrategia penitenciaria para mujeres, pero en este gobierno federal ya no. Dice este organismo, las mujeres internas resienten un impacto diferenciado vinculado al papel que desempeñan en la sociedad, es decir, mantener lazos familiares y ocuparse de la crianza de los hijos. ¿Qué desorden hay en el país? ¿Qué falta de previsión desde que los problemas empiezan a ser ya preocupantes? Sí. Pero los políticos no están para servir al pueblo, están para ganar posiciones, están para defender sus consignas. Y no hay continuidad en ciertas políticas positivas. Se pueden desechar así de un plumazo y no hay una reglamentación, algo que permita que haya continuidad. Si en el sexenio o en sexenios anteriores hubo un movimiento un poco más humanístico en las humanitario, en las prisiones, ¿cómo es posible que lleguen las nuevas autoridades y se desechen este tipo de programas? 70 años tiene Ana María Fuentes González. Héctor, desde que terminó la presidencia de Lázaro Cárdenas, comenzó a venirse para abajo el país. Ahora, puros caciques sin preparación. ¿A dónde vamos a llegar? En lugar de trabajar, este presidente solo se dedica a viajar. ¡Qué horror! ¿Y si están instituidos los organismos de vigilancia? Sí existen. En todos los aspectos de la vida social. Pero como que no funcionan, como que están desligados unos de otros y no hay, como dice Mario, una continuidad, un mejoramiento. Y luego hasta contrapuestos. Todos nos hemos quejado de cómo los derechos humanos, en realidad, en lugar de cooperar a resolver el problema de la inseguridad y del propio maltrato, se vuelve un factor de lo mismo, porque no trabaja de manera coordinada con las procuradurías. Antes de existir derechos humanos, las propias procuradurías tenían una propia dependencia propia, contraloría propia, que pues garantizaba que no se cometieran abusos y que se respetara la ley. Pues nos quejamos de derechos humanos porque da la percepción de que defienden a los delincuentes y no a la población, no a los agredidos. Así es. Los delincuentes son los primeros que se ponen bajo su amparo. Y eso es lo que más nos ha dolido, porque cuando llegan a detener a una persona que ha cometido muchos delitos, no quieren que se le toque, no quieren que se le vaya a dañar, que no le hablen feo, que no le pongan esposas, que no lo interroguen sin ser abogado. Y todo lo demás que hizo, todos los atropellos que esta persona cometió contra sus semejantes, que ahí no hay equidad. Las víctimas no son apoyadas por derechos humanos porque considera derechos humanos que estos solo pueden ser violados por la autoridad. Entonces no puede quejarse de particulares ante derechos humanos. Claro. ¿Cuál es su nombre?
¿No se acuerdan que hubo un gobernador de muy mala fama después que un día pronunció una frase demoledora diciendo que las ratas no tenían derechos humanos, refiriéndose a la criminalidad? Montiel. Así es. Pero además la propia Constitución despoja de todo derecho a los delincuentes. Le quita muchas ventajas que tienen las personas que no son delincuentes. Hasta que son delincuentes. Derechos civiles y políticos. Sí, pero no son delincuentes hasta que no se les demuestra. Además, En ese momento están detenidos como presuntos culpables. Por eso. Pero antes los delincuentes dentro de las cárceles recibían un trato que en ocasiones les permitía salir con una mentalidad diferente. Trabajaban en las cárceles. Trabajaban y producían en beneficio de ellos y en beneficio de la comunidad. Ahora se la pasan de vagos todo el día. Había hasta estudios, Sí, preparación escolar. sí. Yo recuerdo que en la prehistoria había grupos de alfabetizadores que iban a trabajar los sábados y domingos a las cárceles. A finales de los 60, principios de los 70. Ahí se elaboraban las placas, ¿se acuerdan? sí, Y había un convenio, por cierto, que después quedó muy mal. Un hombre, el rey de la mezclilla, que se sometían a ¿cómo se llama esto? Licitaciones. Sí, pero maquiladoras dentro de las prisiones. Camel Nasif. fabricaban uniformes. Sí. Aquellos pensabancos que se utilizaban binarios en todas las escuelas primarias del Distrito Federal eran fabricados en el penal, todos. Y llegaban con la madera así. Y ya en las escuelas nos encargábamos de pintarlos porque cada escuela podía elegir el color que requerían sus mesabancos. Pero llegaban bien hechos y se entregaban cada año a las escuelas. Ahora no, ahora se los compran a no sé quién y se los pagan a precio de oro. Y antes era parte, se le pagaba al preso, al que estaba recluido, a él se le pagaba una cantidad por ese trabajo. Se le daba el material y se le daba una cantidad y se entregaban los mesabancos a las escuelas. Mira, lo que menciona Mario, la no continuidad, la falta de proyección, de proyección y análisis en cuanto a una población. Yo soy enemiga, y lo he manifestado, de que más cárceles, más cárceles. No necesitamos cárceles, necesitamos prevención, necesitamos programas profilácticos, necesitamos educación. Pero si hay una sobrepoblación, lógicamente el número de delincuentes tiene que aumentar. ¿Qué acabó con los talleres del Reclusorio Oriente? Que sería lo que yo más o menos conozco. Por un lado, el negocio redondo que se hizo de por parte de algunas autoridades de gobierno dentro de la cárcel, que se le llaman el área administrativa, y que se convirtió en un negocio redondo para ellos, en donde el interno ya no percibía pues el sueldo correspondiente a su trabajo. El aumento del número de delincuentes, el problema al interior de las cárceles cuando se empiezan a hacer los grupos, y no puedes tener a dos grupos que chocan entre sí por el poder en un mismo dormitorio. Entonces esto los obligó a abrir. Y las mujeres se fueron replegando, pero nunca pensaron que en el grupo de las mujeres también se iba a disparar la delincuencia. ¿Cómo es posible que con tantas cárceles solo 13 tengan esta posibilidad para mujeres que van a ser mayores de edad, de 18 en adelante, que algunas están embarazadas, que los hijos, la nueva ley permite que los niños hasta los 4 años permanezcan al lado de la madre, que se requiere de guarderías, se requiere de dormitorios, se requiere de una educación para los chiquitos, actividades y talleres para las madres, 1 hora para que las madres convivan abiertamente? O sea, es toda una infraestructura, y eso es lo que le da al ser humano la posibilidad de readaptación.
Decía Mario, en administraciones anteriores hubo un manejo humanitario. Sí, lo hubo. Y no es a partir de esta administración que todo está mal. Yo creo que son mínimo a partir del señor Salinas de Gortari para acá, que muchas cosas se vinieron después de Salinas. Salinas todavía les dio mucho impulso a lo que eran las ciencias penales, porque como tal, al nombrar científica un área, va a haber todos estos aspectos para el diseño y para el personal de una cárcel, desde un punto de vista científico, que te permita una readaptación. No hay tal. Es arrecholar, como dicen en mi pueblo. No importa si eres trotskista, si eres de la familia michoacana, si se dan chin dentro de la cárcel, mejor para mí. Pero si yo puedo aliarme con un grupo, yo hasta los voy a proteger y les voy a dar salida, como sucedió en Durango, en Gómez Palacio, en Torreón. Y entonces se desvirtúa todo. ¿Por qué? Porque no hay un planteamiento científico. Y que había planes, sí. Y que hay gente preparada en México, sí. Y iban a construir 4 cárceles modelo de alta seguridad tipo Estados Unidos. ¿Dónde están? Uno estaba ya por ser inaugurado, se alcanzó a inaugurar. ¿Dónde están las otras 3? Si tú no le inviertes dinero a un proyecto de estos, que sería parte de la prevención de la delincuencia, te quedas atorado. Te quedas atorado. Es que yo creo que son 2 cosas. El problema de las cárceles ni siquiera es eso. 70% de la población que está en las cárceles es un delito menor, un robo, una pelea, un insulto, en fin, delitos menores de 5,000 pesos. De ese 70%, más de la mitad no está juzgado. Está su juicio en proceso y va a tardar otros 3 años en liberarse por el proceso que llevan, que es muy lento, que es muy laborioso, que es muy tardado. Entonces, no, que los médicos buenos y malos, nadie dijo de médicos buenos y malos. Lo que estamos diciendo es que los médicos no pueden hacer su trabajo, no solo por la persona que llega mala y que ya no la pueden atender porque ya llega en condiciones deplorables o de emergencia. Yo se los he dicho, cuando hay balacera, hay médicos que se escapan. Se van. Porque si no lo salvan, malo. Y si lo salvan, re malo. Entonces los médicos no tienen ninguna oportunidad. ¿Qué hacemos si llega alguien con balazos? ¿Cómo sabemos si tenemos que salvarlo o si no tenemos que salvarlo? Además de la burocracia, además de las horas que cumplen de servicio, ahora están en riesgo su vida. Pues ¿sabes qué? Dicen, tengan sus cuernotes, yo no trabajo. Y el otro día comentábamos que el problema penitenciario empieza en el sistema judicial. No. Por lo que acaba de señalar Manelik, es desde el Ministerio Público, desde que presentan a un delincuente en el Ministerio Público, donde empieza el problema. Francis Panchote. Cualquier cárcel el día de hoy es corrupción. No reintegra al recluso a la sociedad, sino que lo convierte en un profesional del delito. Ni siquiera las cárceles americanas logran detener la forma de vida delictiva que impera allí dentro. Los delincuentes, la mayoría, no quieren cambiar de forma de vida. Saludos a todo el panel. Buenos días. No, las cárceles norteamericanas están aparentemente muy bien organizadas. ¿Y cuál es su pregunta? Y son cárceles en verdad. ¿Cuál es su pregunta? Porque acuérdense que en Colombia se decretó la deportación de criminales que eran requeridos por Estados Unidos. Y vino una enorme batalla y una época de terrorismo en donde tumbaron incluso un avión para revertir esa ley. Y es que la justicia en Estados Unidos pues tiene un origen más bien puritano. El sistema penal es vindicativo, es decir, es de que la sociedad toma venganza o toma medidas en contra del infractor. Allá no hay ilusiones de readaptación ni nada de eso. Allá la idea es proteger a la sociedad de los elementos que han elegido ser malos por voluntad propia. Esa es la esencia del puritanismo.
Pero es que allá la esencia es que la cárcel no es del Estado, es particular. El Estado solo atiende a los malos más malos, a los que ya no van a salir nunca. Pero en general las cárceles son particulares, por eso no hay de que aquí no trabajas, no. Aquí tienes que trabajar, quieres comer, tienes que trabajar, quieres vestir, tienes que trabajar. Todo se cobra, pero de una manera ordenada, no como en México.